Hola amigos, les saluda Gerardo Reyes. El día de hoy vamos a ver los fundamentos de la teoría clásica del comercio internacional y los precios relativos. Pero primero vamos al contexto. La economía internacional se divide en teoría del comercio internacional, que estudia las ventajas del libre comercio. Otra parte importante es la política comercial, que estudia el proteccionismo y las barreras comerciales. La tercera parte es la balanza de pagos, que estudia la teoría de la balanza de pagos. Y la cuarta parte que integra la economía internacional son los ajustes de la balanza de pagos, que se concentran en la teoría del tipo de cambio y los flujos de capital. Vamos a empezar con algunas características del mercantilismo. El mercantilismo oficialmente tiene lugar entre 1450 y 1750. Buscaba atesorar metales preciosos a cualquier costo. Comercio sí, pero solo mediante un superávit comercial. El Estado tenía un papel preponderante en abrir mercados para la exportación. Se pensaba que el comercio era como un juego de suma cero, lo que unos ganan, otros pierden. En 1453 los turcos toman Constantinopla, así que los europeos buscan nuevas rutas hacia el oriente. Se descubre América y los puertos de Lisboa, Sevilla, Amberes, Ámsterdam, etc. se desarrollan. A partir de 1450 se extraen grandes cantidades de oro de África, Sudán y Etiopía. De 1551 a 1556 se extrajeron de 43 a 30 toneladas anuales de oro de América. El flujo de metales preciosos desataron un proceso inflacionario en Europa de 1550 a 1615. Floreció la navegación, la minería, la imprenta y la industria textil. Surgen tres tipos de mercantilismo: el bullonista en España y Portugal, el financiero en Holanda y Gran Bretaña y el industrial en Francia. Aquí les dejo algunas ligas sobre la evolución del mercantilismo y la revolución industrial en Europa, sobre todo también cómo ha evolucionado la división política del hemisferio occidental a partir de estas etapas tan importantes. Las premisas del mercantilismo eran producir y vender, evitar a toda costa la acumulación de inventarios, acumular oro para incentivar la actividad económica. El papel del Estado, como ya dijimos, era conquistar nuevos mercados y evitar la competencia externa a través de las barreras arancelarias. La balanza comercial debía ser superavitaria. La máxima era comprar barato y vender caro. Si se quiere obtener un superávit comercial, se requiere un socio comercial que acepte un déficit. Si ambos se esfuerzan por el superávit, no habrá comercio. Esas son las inconsistencias del modelo mercantilista. Pensar que el oro es la fuente de la riqueza es erróneo, ya que no siempre se puede intercambiar por bienes o por servicios, y aquí se hace alusión a la mitología. El rey Midas, que pide un deseo a los dioses y se le concede. El deseo era que todo lo que tocara pues se convirtiera en oro. Y así fue. Solo que cuando el rey Midas quería comer, al tocar la comida se convertía en oro y no podía alimentarse. La única fuente de riqueza es el trabajo en todas sus dimensiones. Esto es una tesis que es contraria al querer ver en el oro la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza es el trabajo. David Hume logra desarticular los fundamentos teóricos del mercantilismo mediante esta tesis. Cualquier país puede acceder a la cantidad de dinero o metales preciosos que necesite para mantener una estabilidad de precios si y solo si se involucra en el comercio. Si presenta un déficit, saldrá oro del país
La oferta monetaria se reducirá y los precios irán a la baja. Con precios más bajos, las exportaciones se vuelven competitivas y crecen, de modo que el déficit desaparece. En el país socio sucede lo contrario. El superávit conduce a un incremento de la oferta monetaria y a un aumento de los precios. Las exportaciones pierden competitividad y el superávit desaparece. El ajuste se detendrá hasta que las exportaciones se igualen con las importaciones. Ello se conoce como mecanismo de autorregulación de los precios. Y aquí tenemos un esquema de más o menos cómo funciona y algunos hechos históricos. El patrón oro se da en un momento en donde no existen los bancos centrales. Y eso ocurrió de la primera mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. En ese periodo se tenía un libre comercio de bienes y servicios, libre circulación de mano de obra y de capital. Así como lo vimos en la tesis de David Hume, un país que presenta un déficit en su balanza de pagos tiene una salida de oro o de dinero de oferta monetaria, lo cual conduce a una reducción de la oferta monetaria. Una reducción de la oferta monetaria provoca deflación, recesión, desempleo y bajos salarios. Aquí, como habíamos dicho, con los bajos salarios las exportaciones se vuelven más competitivas y el déficit desaparece. Con la reducción de la oferta monetaria suben las tasas de interés y entra capital. Aquí vemos el lado contrario, un superávit en la balanza de pagos hace que entre dinero o metales preciosos, eso provoca un aumento de la oferta monetaria y a su vez detona inflación, crecimiento de la economía o sobrecalentamiento de la economía, lo cual conduce también a una escasez de la mano de obra y salarios altos. De 1918 a 1939 surgen los bancos centrales para financiar los déficits públicos. Aumenta el proteccionismo y aparecen problemas inflacionarios. Ven ustedes cómo después de la Primera Guerra Mundial este paradigma de libre comercio se revierte para pues, que entre en vigor el modelo autárquico nacionalista que va acompañado de proteccionismo y de problemas inflacionarios. Por eso se dice que el proteccionismo y el ultranacionalismo son históricamente preámbulos de conflagraciones mundiales, puesto que a partir de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Adam Smith, que es el padre de la economía, abogaba por el libre comercio y en materia de comercio internacional abogaba también por la especialización de la producción eh, porque él identificaba en los países una ventaja comparativa absoluta. Así, por ejemplo, en este escenario tenemos dos países, Inglaterra y Portugal, que producen tela y vino. Los dos producen tela y vino, pero vamos a ver, Inglaterra produce 1 metro de tela en 1 hora, mientras que le lleva 4 horas producir 1 galón de vino. Portugal, por su parte, requiere 2 horas para producir 1 metro de tela y 3 horas para producir 1 galón de vino. Bueno, aquí de entrada nosotros vemos que eh, en, en materia de productividad, es decir, quien hace más en menos tiempo, pues Inglaterra lleva la ventaja en tela, porque solamente le toma 1 hora en hacer 1 metro de tela. Mientras que Portugal necesita 2 horas, es decir, el doble. En vino, Portugal tiene la ventaja porque solo necesita 3 horas, mientras que Inglaterra necesita 4 horas para producir 1 galón. Esto se puede ver de manera más evidente a través de los llamados precios relativos.
Los precios relativos definidos como el precio de un bien en términos de otro bien, es decir, sin o con ausencia de dinero. Así, y con base a los tiempos, yo podría calcular los precios relativos de un vino en Inglaterra diciendo que un vino equivale a 4 telas. ¿Por qué un vino equivale a 4 telas? Porque yo necesito 4 horas para producir un vino. Y si tuviera 4 horas disponibles para producir tela, pues podría producir 4 telas. Al revés, una tela equivale a un cuarto de vino, porque si yo tuviera una disposición de tiempo de 1 hora solamente, pues podría ser solamente un cuarto de vino. Entonces aquí ya tengo los precios relativos en Inglaterra. Paso a Portugal. En Portugal uso la misma metodología. Un vino, o sea, lo que tengo de disponibilidad en tiempo para producir un vino, equivale a 2 tercios de tela. Y a 3 medios, a 3 medios de tela, y una tela equivale a 2 tercios de vino, otra vez, ¿no? Siempre en función de tiempo. Ahora, si las condiciones de comercio son que un vino se intercambia en el mercado internacional por 3 telas, pues yo ya sé que en el mercado del vino, vean ustedes, en el mercado del vino, cuál es el más barato. Es decir, para yo comprar un vino con tela, pues aquí necesito 4 y acá necesito 3 medios de tela, ¿no? Entonces, obviamente aquí Portugal va a exportar vino. ¿Y cuánto va a exportar de vino? Porque lo hace más barato, ¿no? Pues lo que le está pidiendo el mercado internacional está pidiendo un vino. En el mercado de telas, pagándose con vino, pues aquí yo tengo que, en Portugal yo pago 2 tercios de vino, mientras que en Inglaterra un cuarto. Por lo tanto, Inglaterra va a exportar telas. ¿Y cuántas telas va a exportar? Pues aquí se lo está pidiendo o se lo está especificando los términos de intercambio internacionales. Este es un dato externo, ¿no? Que bien puede cambiar. Pero aquí le están diciendo 3 telas. Entonces, comenzamos con Inglaterra. Inglaterra quedamos que va a exportar tela. Entonces, ¿cuánto va a exportar? Va a exportar 3 metros de tela. ¿Cuánto necesita para producir esos 3 metros de tela? Bueno, pues en casa una tela le requiere 1 hora, pero le están pidiendo 3, entonces son 3 horas. 3 horas que le invierte a producir 3 telas y recibe un vino. Mientras que Portugal invierte 3 horas para producir, aquí está 3 horas para producir un vino, 3 horas un vino, y recibe 3 telas. Ahora, ¿cómo calculamos la ganancia del comercio en especie y en tiempo? Entonces, pasamos con Inglaterra. Inglaterra obtiene un vino, aquí está, importa un vino, trabajando 3 horas en las que hubiera, sin comercio, podido producir 3 cuartos de vino sin comercio. Entonces, un vino menos 3 cuartos equivale a un cuarto de vino, 0,25 de vino, que equivale a una hora, ¿no? Porque aquí nosotros vemos que el cuarto de vino es igual a una tela y una tela se hace en 1 hora. Entonces, la ganancia para Inglaterra en especie es, como dijimos, un cuarto de vino, 0,25, equivalente a 1 hora. Ganancia en especie y ganancia en tiempo. Para Portugal obtiene tres telas, trabajando 3 horas en las que hubiera podido producir 3 medios de tela sin comercio. Entonces, 3 de las que obtiene a través del comercio menos 3 medios que hubiera podido producir sin comercio, tiene 3 medios de tela que equivalen a
3 horas. Entonces aquí está su ganancia en especie y en tiempo. Aquí tenemos otro ejercicio, también del mismo tipo. Tenemos Estados Unidos e Inglaterra, que hacen vino en 5 horas Estados Unidos y tela 4 horas aquí. También podemos ver pues de manera evidente quién tiene la ventaja en qué, ¿no? Entonces aquí sin entrar en detalle de los precios relativos, ya podemos nosotros saber que Estados Unidos hace vino en solamente 5 horas, mientras que Inglaterra necesita 6 horas. Y hace tela en 4 horas, mientras que Inglaterra hace tela en 2 horas. Obviamente Inglaterra va a ser más competitivo en tela y Estados Unidos en vino. Esto se puede ver en, eh, o mediante la técnica de los precios relativos. Otra vez, aquí el precio de un vino en términos de tela son 5 cuartos, que en decimales es 1.5 para Estados Unidos. El precio de una tela son 4 quintos o 0.80 de vino. Mientras que para Inglaterra un vino es igual a 6 medios de tela o un vino, este es B, perdón, es igual a 3 telas. Y aquí una tela es igual a 2 sextos de vino o una tela es igual a 0.33 de vino. ¿Cuáles son los términos de intercambio? Calcular las ganancias en tiempo y en especie. En el mercado internacional se están intercambiando un vino por 2 telas. Entonces, Inglaterra exporta vino e importa tela. Obtiene un vino con 4 horas en las que hubiera podido producir 4 sextos de vino sin comercio. Por lo tanto, tiene el vino que trajo del comercio menos lo que hubiera podido producir. Le reditúa en 0.33 de vino igual a 2 horas. Para Estados Unidos exporta vino e importa tela, obtiene 2 telas con 5 horas en las que hubiera podido producir 1.25 de tela sin comercio. Entonces 2 menos 1.25 son 0.75, equivalente a 3 horas. Bueno, luego viene David Ricardo con una tesis más interesante y es la siguiente. Vean ustedes, aquí tenemos a Portugal e Inglaterra. De entrada, podríamos nosotros decir que pues Portugal es más eficiente en las dos, porque vean ustedes, le toma 8 horas para hacer un vino y 9 horas para hacer una tela, mientras que a Inglaterra le toma 12 horas para hacer un vino y 10 horas para hacer una tela. Entonces, de entrada, Portugal no tendría ningún interés en comerciar con Inglaterra, puesto que es más productivo en los dos productos. Sin embargo, David Ricardo introduce el concepto de ventaja comparativa relativa. ¿Y en qué consiste este concepto? En que a pesar de que de manera, pues, digamos, eh, a primera vista no hay bases para el comercio a través de los precios relativos, Ricardo fundamenta que sí lo hay. Y es que aquí nosotros podemos ver el mercado de vino. El mercado de vino, Portugal lo vende a 0.88 de tela, mientras que Inglaterra a 1.2. Entonces, Portugal es más, el vino es más competitivo porque es más barato en términos de tela, mientras que la tela en Portugal está en 9 octavos de vino o 1.125 de vino, y en Inglaterra una tela está a 5 sextos o 0.83 de vino. Entonces, ¿qué podemos nosotros advertir? Pues una premisa
interesante e importante para esta teoría clásica del comercio internacional. La ventaja comparativa relativa para el país en desventaja está en el producto que tiene la menor ventaja absoluta. Entonces, ¿cuál es el producto para Inglaterra que tiene la menor ventaja absoluta? Bueno, aquí, por ejemplo, eh, en vino, pues la ventaja son 4 horas, ¿no? Porque Portugal lo hace en 8 e Inglaterra lo hace en 12. Pero en tela, aquí la ventaja no es tanta, porque ustedes se dan cuenta, aquí necesita 9 horas, mientras que Inglaterra 10. O sea, aquí Inglaterra es menos productivo, pero casi iguala a Portugal. Entonces, vean ustedes cómo en tela, que solamente hay 1 hora de diferencia, es el producto en donde Inglaterra tiene la ventaja comparativa relativa, de acuerdo a la tesis de David Ricardo. Bueno, y si los términos de intercambio internacional, repito, estos son datos que vienen de fuera, que están condicionados, nos están diciendo que un vino se está intercambiando por 1.1 de tela, entonces nosotros decimos que Portugal que va a exportar, pues aquí va a exportar vino porque es más barato y va a importar tela. ¿Cuánto le van a dar? Pues esto le van a dar 1.1. Entonces, exporta un vino y le dan 1.1 de tela. Entonces dice, bueno, para ver cómo me fue en este intercambio, el costo de producir 1.1 de tela en casa es 9 horas, ¿no? 9 horas por 1.1 son 9.9 horas. Pero para hacer el vino que le están pidiendo, según las condiciones del comercio, invirtió 8 horas. Entonces, 9.9 menos 8 es 1.9 horas de ganancia. En 8 horas sin comercio, solo pudo haber producido 8 novenos de trigo, es decir, 0.88. 1.1 que obtuvo con el comercio menos lo que hubiera podido producir en casa, tiene un remanente positivo de 0.22 telas. Para Inglaterra exporta 1.1 de tela y obtiene un vino. El costo de producir un vino son 12 por 1, son 12 horas. 12 horas menos 11 que le llevó a producir 1.1 de tela, pues es 1 hora de ganancia. En 11 horas que invirtió aquí para hacer tela, hubiera podido producir 11 doceavos, o sea 0.91 de vino. Entonces, uno que obtuvo menos lo que hubiera podido producir tiene una ventaja en especie de 0.09. Entonces, para ambos es benéfico. Bueno, acá tenemos un ejercicio. Ustedes pueden intentar resolverlo antes de que demos la respuesta para ver si comprendieron la dinámica. Aquí están los precios relativos. Los términos de intercambio es un R se intercambia por 1.25 de C. Aquí lo de menos son los productos. El chiste es que ustedes entiendan la lógica de los precios relativos. Entonces aquí Nigeria, un C es igual a 0.6 de R y una R es igual a 1.66 de C, mientras que en Francia una C es igual a una R y una R es igual a una C. Entonces, aquí vemos que Nigeria es competitivo en C porque solamente cuesta 0.6 R, mientras que en Francia es una R. Y Francia es competitivo en R porque aquí cuesta solamente una C y en Nigeria cuesta 1.66 de C. Entonces Francia va a exportar una R como se lo está pidiendo el mercado y va a importar 1.25 de C. El costo de producir
1.25 de C es de 2 horas por 1.25 es igual a 2.5. 2.5 menos 2 se tiene una ganancia de 0.5 horas. Las ganancias en términos de producto son en 2 horas hubiera podido producir una C, entonces 1.25 que obtuvo por el comercio menos una C que hubiera podido producir sin comercio son 0.25 de C de ganancias para Francia. Para Nigeria exporta 1.25 C y obtiene o importa una R. Invirtió 3 horas, 3 por 1.25 C, 3.75 horas para producir 1.25 C, que es lo que le están pidiendo aquí en el mercado internacional, y recibe una R que sin comercio le hubiera costado 5 horas. Entonces, 5 horas menos 3.25 que le invirtió tiene un remanente de 1.25 horas de beneficio. En especie, en 3.75 horas hubiera podido producir, ¿no? 3.75 menos 5, perdón, sobre 5, ¿no? Porque aquí tenemos, este es Nigeria, 5 horas, ¿no? Una R. Hubiera podido producir 0.75 de R. Una R menos 0.75 de R tiene un remanente positivo de 0.25 R. Bueno, y aquí vemos los límites del comercio, ¿no? ¿Cuáles son los límites del comercio? Es decir, cuáles son las condiciones para que ambos países tengan provecho del intercambio. Y aquí tenemos a Estados Unidos y al Reino Unido. Tenemos dos productos. Estados Unidos necesita una hora para producir 4 trigos y una hora para producir 3 paños. Mientras que el Reino Unido necesita una hora para producir un trigo y una hora para producir 2 paños. Bueno, entonces aquí vemos que Estados Unidos, aquí están los términos de intercambio. Repito, estos nos los dan de fuera, son endógenos. Se está intercambiando 4 trigos por 4 paños. Entonces, Estados Unidos exporta 4 trigos e importa 4 paños. 4 menos 3 que hubiera podido producir en casa, pues tiene una ganancia de un paño que equivale a un tercio de hora. Mientras que el Reino Unido exporta 4 paños e importa 4 trigos. 4 menos 2 son 2 trigos que equivalen a 2 horas. ¿Qué pasa si los términos de intercambio cambian y ahora se están intercambiando 4 trigos por 3 paños? Entonces, Estados Unidos exporta 4 trigos e importa 3 paños. Aquí sí, este término de intercambio, 4 por 4 trigos por 3 paños, no le conviene a Estados Unidos porque pues es exactamente lo mismo que hace sin comercio. Por tanto, lo que obtiene es 0. 3 paños menos 3 paños que hace en casa, pues es 0 horas. Mientras que el Reino Unido exporta 3 paños e importa 4 trigos menos 1.5 que hubiera podido producir, es una ganancia de 2.5 de trigo, que equivale a 2.5 horas. Ahora tenemos 4 trigos por 8 paños. Entonces aquí Estados Unidos exporta 4 trigos y recibe 8 paños. 8 paños menos 3 que hubiera podido producir en casa tiene un remanente positivo de 5 paños equivalentes a 1.66 horas. Mientras que el Reino Unido exporta 8 paños e importa 4 trigos. 4 menos 4 son 0. Entonces aquí este intercambio solamente le conviene a Estados Unidos, pero no le conviene a el Reino Unido. Por lo tanto,
Los límites del comercio serán: los 4 trigos se deben intercambiar por más de 3 paños o por menos de 8 paños, si ambos países desean obtener beneficio del comercio. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio que vincula a los costos de la mano de obra y la competitividad del tipo de cambio, ¿no? Tenemos aquí que Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos en una hora hace 4 trigos y en una hora hace 3 paños, mientras que el Reino Unido hace en una hora un trigo y en una hora 2 paños. Los costos unitarios de mano de obra, ¿no? Entonces, para sacar los costos unitarios de mano de obra, pues simplemente dividimos aquí en Estados Unidos el costo unitario de mano de obra es un cuarto, ¿no? Un cuarto en trigo. Aquí solamente es uno entre entre este número, es un cuarto. Y en paño es uno entre tres, es un tercio. Para el Reino Unido es uno y un medio. Son los costos unitarios de la mano de obra. Ahora, nosotros tenemos esta otra información. Aquí nos dicen que el costo de la mano de obra en Estados Unidos son $6, mientras que en el Reino Unido es de 1 libra esterlina. ¿Cuáles son los costos del trigo y del paño? Bueno, pues aquí yo calculo si el costo unitario de la mano de obra es 0.25, un cuarto, para los Estados Unidos y cuesta la hora 6, entonces 0.25 por $6, ya tengo el costo del trigo que es $1.5. Y el costo del paño también lo calculo de manera similar, o sea, son $6 la hora y aquí el paño es 0.33 costos unitarios, entonces es de $2. En el Reino Unido, pues como está la hora a 1 libra, pues es exactamente 1 libra por 1 es 1 libra y aquí es media libra. Ahora aquí es importante pues saber cuál es el tipo de cambio para poder comparar eh, el costo de los productos a través de los costos de producción de la mano de obra y del tipo de cambio. Entonces tenemos que ver cuál es el tipo de cambio. Aquí nos dicen, el tipo de cambio está a 1 libra esterlina se intercambia por $4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, aquí nosotros tenemos que el Reino Unido, aquí como el costo del trigo es 1 libra esterlina, 1 libra esterlina, aquí nos está diciendo que equivale a $4. Entonces aquí nosotros ponemos que el costo del trigo es $4. Y el costo del paño, aquí tenemos que es 0.5 de libra por 4, entonces nos da a $2. ¿Cuál es el resultado? Pues vemos que a este tipo de cambio, Estados Unidos es más competitivo porque en trigo el costo es 1.5 y en paño a $2, mientras que en el Reino Unido es de $4 y $2 para trigo y para paño. Entonces aquí pues el Reino Unido no exporta ninguno de estos dos productos. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos otro tipo de cambio. El tipo de cambio ya es otro y se están dando $2 por 1 libra. ¿Qué quiere decir? Que el dólar se apreció o la libra se depreció. ¿Sí? Es decir, el dólar se apreció porque ahora ya no damos $4, sino damos $2, ¿no? Entonces, cuando una moneda se aprecia, vamos a ver, pierde competitividad. Vean ustedes, ahora son 2, ¿no? Es decir, esta libra va a ser convertida por $2. Entonces, el precio del trigo ya son $2 y el precio del paño es $1, porque este se multiplica por esto y ya es $1. Entonces el Reino Unido exporta paño,
¿no? Porque vean ustedes aquí, bueno, aquí es el mismo precio. No, aquí, no, perdón, aquí el paño es de $1 y aquí son de $2. ¿Sí? Exporta paño porque es aquí $1 y aquí en Estados Unidos son $2. Y Estados Unidos exporta trigo porque en trigo, entonces en trigo el Reino Unido son $2 y aquí en Estados Unidos es 1.5 dólares. Si el tipo de cambio nuevamente es otro y ahora se sigue apreciando el dólar y depreciando la libra, pues entonces vemos que ahora el Reino Unido, el precio del trigo es de $1 cuando en Estados Unidos es 1.5 y el precio del paño es de 0.50 o 50 centavos de dólar cuando en Estados Unidos son $2. Entonces el Reino Unido ya con este tipo de cambio exporta paño y trigo, o sea, los dos productos. Vean ustedes que el tipo de cambio lo favoreció, el tipo de cambio determina la competitividad de un país y la dirección del comercio. Luego tenemos este otro problemita que podemos nosotros pasar vamos a pasar a Excel, ¿no? Aquí está. eh, Este es Estados Unidos y México, ¿no? Vamos a ponerle aquí que son horas, ¿no? Estas son horas, horas. Entonces, en una hora hace 8 toneladas de cebada Estados Unidos y en una hora hace 4 máquinas, mientras que en México 4 toneladas de cebada y 4 máquinas. Para sacar los costos de la mano de obra, pues ya lo hemos hecho. Entonces, la fórmula es 1/8, ¿no? Para Estados Unidos y en C, en cebada, y 1/4 en máquinas. Para México, lo mismo, 1/4 y aquí también 1/2.5. Aquí tenemos estos datos. En Estados Unidos el salario es de $15 la hora y en México es de 20 pesos la hora. Aquí vamos a ver los costos de producción en Estados Unidos. ¿Cuánto es los costos de producción? Pues aquí vemos que para una tonelada de cebada vamos a multiplicar estos costos unitarios por el costo de la mano de obra por hora, ¿no? 0.125 por 15 nos da 1.85 para cebada. Para las máquinas es 0.25 por $15 y aquí tenemos que es 3.75. Para México y en pesos, pues hacemos un procedimiento similar. Son 0.25 por 20 pesos, nos da 5 pesos y 0.5 por 20 pesos, pues nos da 10 pesos. Pero ahora esto lo debemos convertir a dólares y aquí nos están dando la equivalencia. $1 cuesta 20 pesos. Entonces, para México, aquí vamos a decirle para México, el precio de la cebada es el precio en pesos convertido a dólares, ¿no? Es decir, 5 pesos a un tipo de cambio de $1 por 20 pesos, pues es un cuarto de dólar para cebada. Y aquí vemos que para máquinas son 10 entre 20, pues son a 0.5 de dólares. Pero lo interesante de hacerlo en Excel es que nosotros podemos ver cómo pues la competitividad va a cambiar de acuerdo a los tipos
de cambio. Y aquí subrayo lo que va a acontecer con México. Supongamos que en un sentido figurado, el tipo de cambio no es de un dólar igual a 20 pesos, sino es un dólar igual a 2 pesos. Entonces son 2 y vean ustedes cómo ahora la cebada en México cuesta 2 dólares 50 centavos y en Estados Unidos cuesta 1.85. Entonces, bajo este tipo de cambio, México ya no sería competitivo ni en cebada ni en máquinas porque es muy caro producirlo en México, ¿no? Pero como el tipo de cambio es de 20, ustedes 20, pues es muy barato producirlo en México. Entonces, el, la lógica del comercio tiene mucho que ver en los costos de la mano de obra y del tipo de cambio. Una depreciación del tipo de cambio hace los productos más competitivos. Una mejora en la productividad hace los productos más competitivos. Aquí la productividad está en unidades por hora. Si las unidades en los Estados Unidos por hora aumentan, vamos a ponerle aquí, vamos a exagerar, porque miren, aquí quedamos que México es más productivo tanto en cebada como en máquinas, pero vamos a suponer que Estados Unidos desarrolla una tecnología muy especial que le permite producir 800, estoy exagerando, 800 toneladas de cebada en una hora y 40 máquinas en una hora, ¿no? Entonces, bueno, ustedes como ahora, vean ustedes, el precio de la cebada es 0.1875, mientras que en México es de 0.25 y aquí en máquinas 0.375 y en México 0.25. Entonces, repito, mejoras en la productividad y el tipo de cambio son dos elementos que determinan la dirección del comercio. Bueno, espero que este video les haya servido.